UNACAR, Tecnociencia, la revista auditiva de divulgación científica que acerca la ciencia y tecnología a la sociedad con la voz de los expertos universitarios. Inicia UNACAR, Tecnociencia. UNACAR, Tecnociencia. Soy Selene Jiménez y el día de hoy les invito a que me acompañen a Tecnociencia. Platicaremos con el doctor Younes El Hassan. Vamos a platicar sobre su proyecto de investigación generado en diversas instituciones del país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento al doctor José Antonio, rector de la universidad. Muchas gracias también al doctor Lelio, el director del posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen, y al doctor Juan Antonio Álvarez Ariano, el director de la Facultad de Ingeniería. El proyecto ha sido desarrollado desde los finales de 2017 a respecto de, se trata, un problema que México y todo el mundo que estamos, viviendo, pues, particularmente en el sector de herbicidas. Entonces, el problema es el siguiente. Pero antes del problema, entonces, necesito primero definir más bien el título del proyecto. Pues el proyecto le llamamos automatización de procesos de oxidación avanzados por medio de redes neuronales artificiales. Uno de los proyectos que ha sido propuesto dentro de la convocatoria del PRODEP, del programa del desarrollo profesional de la parte de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Y este proyecto, lo que se trata básicamente, se trata a buscar, digamos, una solución basada sobre herramientas de inteligencia artificial para monitorear y controlar las herbicidas. Entonces, como ustedes saben que en todo el mundo, no es más aquí en México, pero particularmente en México se ve más, esta parte, digamos, particularmente en América, del Sur y América Central. Entonces, ha sido observado que México está usando muchas, herbicidas. Los agricultores están usando muchas herbicidas para, para mejorar el cultivo y para mejorar, digamos, la producción de la agricultura. Y los agricultores, que venden con alta cantidad del cultivo al respecto, por ejemplo, de todo lo que necesitamos como seres humanos, ¿no? Del maíz, trigo, legumbres, frutas, etc. Entonces, normalmente cuando tenemos un cultivo, entonces, de manera natural, entonces se salen lo que llamamos plagas, ¿no? Esos plagas son tipo de plantas, pero esas plantas no son plantas deseables. Entonces, ¿qué hace? Entonces, para evitarlos, hay diferentes maneras para hacerla, pero la manera más, fácil que hacerla es usar una herbicida. Entonces, tengo que definir aquí la diferencia entre herbicida y pesticida. Entonces, las pesticidas se usan cuando hay una plaga de animales, particularmente de insectos, que atacan, un cultivo. Entonces, por ejemplo, damos cuenta, aquí, en la ciudad del Carmen, la isla, tenemos mucho, vegetaciones. Damos cuenta, a veces, los árboles están atacados por muchos, insectos o muchos, animalitos, ¿no? Que afectan, el fruto, por ejemplo, o del árbol, por ejemplo. Entonces, usan, por ejemplo, pesticidas. Sin embargo, las herbicidas no son, no son insectos, son plantas, pero no son plantas, deseables para el cultivo. ¿Por qué no son deseables? Porque están compitiendo nutrientes del cultivo al respecto de todo lo que se requiere, por ejemplo, los minerales como el calcio, como el magnesio,
como el potasio, todo, digamos, todos los nutrientes que necesita, digamos, la tierra digamos, para el cultivo, para las plantas. Entonces, las plagas no es una excepción. Entonces, lo podemos verlo, por ejemplo, en sus casas mismos, por ejemplo, una maceta, y vas, por ejemplo, no sé, a poner ahí en la maceta un flor o algo así, o a lo mejor un arbolito o algo así, de repente sale otro arbolito al lado de él, ¿no? Entonces, ese se llama, digamos, plagas. Entonces, esos plagas se los dejamos así, entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, empiezan a competir al respecto, empiezan a comer los nutrientes que necesita, digamos, el cultivo que nos interesa, por ejemplo, como el cultivo, por ejemplo, del maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Entonces, la solución clásica que es, antes de salir, digamos, la tecnología de usar pesticidas y herbicidas, de estos, digamos, productos tóxicos que se usan, entonces el agricultor le está quitando las plagas de manera manual, pero con el crecimiento de la población mundial, ese problema es un problema mundial, no es un problema de México, es un problema mundial. Entonces empiezan a usar productos químicos, entonces, para quitar esas plagas. Entonces el problema de esos productos químicos, que si lo llamamos herbicidas, ellos no afectan a los insectos de los árboles, de los cultivos, pero ellos afectan a más las plagas, y por eso que hay diferentes tipos de herbicidas. Entonces, las herbicidas más usados aquí en México, una herbicida se llama, bueno, herbicidas comerciales como el alazin, el gisaprim, y otra se llama el glifosato. Entonces, el problema de esos herbicidas, entonces, sí, quitan, digamos, las plagas, entonces, por lo tanto, el cultivo se mejora y hay productividad, pero el problema es que estas herbicidas no se quitan, digamos, no se quitan completamente en el suelo, también no se quitan completamente en las células de las plantas. Y por lo tanto, como una consecuencia lamentablemente negativa, es como nosotros comemos el producto del cultivo, no importa si es maíz, si es fruta, si es verdura. Entonces, aunque lavamos las verduras como debe ser, aunque lavamos digamos, el maíz, aunque lavamos las frutas, pero digamos, el tóxico, el producto químico de la herbicida, como el caso del alazin, gisaprim y el glifosato, que es el más usado aquí en México, entonces se queda en la raíz. Y por lo tanto, con tiempo, dieron cuenta que estos herbicidas son causa de muchos problemas de salud, particularmente el cáncer, tienen problemas, también afectan también las mujeres embarazadas, hasta que hay unos estudios que hay deformación de bebés por la culpa de esos tipos de herbicidas. También bajan también el sistema inmunológico. También hay estudios que estos herbicidas con el tiempo también afectan a alteración en la psicología del ser humano. Por ejemplo, aumentan el estrés, dar más sueño, afectan el sistema digestivo por luego. Y bueno, entonces, ahora la solución, ¿cómo quitar esos herbicidas? El problema es complejo, no se puede quitar luego, porque imaginan que la gente que tiene cultivos de miles de hectáreas, entonces no van a poder quitar digamos, las plagas de plantas de manera digamos, manual, es imposible. También la solución biológica al respecto, por ejemplo, que usar un insecto o algo biológico, orgánico, que se puede también quitar, también a una escala larga, es muy complejo, es muy difícil. Entonces, de toda manera, hay, digamos, los cultivos de alta escala, hablamos de más de 1000 hectáreas, entonces le están usando. Entonces ahora el problema es decir cómo lo podemos minimizar estos, digamos, herbicidas, y cómo podemos decir que el suelo de esas herbicidas hay que tener cuidado que del agua, por ejemplo, que sale de este suelo, o hay que tener mucho cuidado. Entonces, el cambio tiene que ser de manera progresiva, de manera moderada, no puede ser de manera brusca. Entonces, hay gente que desde añales están usando estas herbicidas como una parte del proceso del cultivo. Entonces, no se puede quitarlo luego. Pero hay, digamos, otras alternativas. Pero el proyecto que un servidor ha desarrollado
para que podamos, digamos, ver si estamos en la norma peligrosa o estamos en la norma aceptable. Entonces, tenemos, digamos, tener un sistema, ¿no? Y ese sistema tiene que ser un sistema, no es un sistema clásico, basado sobre on-off, digamos, 0-1, apagar e encender. Tiene que ser un sistema, digamos, tiene un carácter, digamos, inteligente. Lo llamamos basado sobre la inteligencia artificial. Es decir, el objetivo de este, digamos, de este proyecto es, digamos, mediante implementar sensores en los suelos donde usan las herbicidas. Entonces, diseñamos o más bien aplicamos algoritmos de la inteligencia artificial que empiezan a procesar esos, digamos, esos datos que han sido censados por los sensores para estimar y medir y predecir, digamos, la concentración de las herbicidas y por lo tanto checar esta concentración con la norma internacional para definir si, digamos, el producto que ha sido usado ese herbicida se puede, digamos, consumir o es muy peligroso a consumir. Tanto digamos, el cultivo y tanto el agua, porque normalmente todas las herbicidas que le usan los agricultores, entonces se quedan en el suelo y por lo tanto se infiltran en el agua. Entonces, el proyecto ha sido desarrollado a través de desarrollar un sistema, digamos, basado sobre la inteligencia artificial para automatizar este proceso de manera automática y además de manera inteligente. Es decir, no es de manera automática nada más como una bomba de agua, ¿no? De apagar, cerrar, ¿no? Cuando hay agua, no hay agua, ¿no? No, de manera inteligente, es decir, cuando hay, digamos, la concentración de la herbicida y ya está más, digamos, muy peligrosa, llega, digamos, a una cantidad a una concentración de toxicidad, de toxicidad, de intoxicación. Entonces, el sistema nos va a darnos una alarma, ¿no? Que mucho cuidado con este cultivo, mucho cuidado con este agua que está aquí, porque está súper, ¿cómo se llama?, contaminado. Entonces, antes los trabajos que han sido realizados eran manualmente, eran clásicos, eran basados sobre muestras, pero no había una generación. Pero nuestro sistema era un sistema generalizado para que podamos monitorear, no importa el cultivo donde está, si está aquí en México, si está en África, si está en Egipto, si está en Estados Unidos, si está en Japón, no importa, mediante la herramienta que le llamamos Internet de las Cosas y otros algoritmos como el algoritmo de las redes neuronales artificiales y otros algoritmos que han sido inspirados digamos, de la naturaleza, como el algoritmo genético. Entonces podemos, digamos, monitorear digamos, la concentración de las herbicidas al respecto de las normas que están establecidas por la Organización Mundial de Salud, de la Organización Mundial de la, digamos, de la Organización Mundial de la Nutrición, el FAO. Bueno, no sé si hay más preguntas, dudas. Sí, doctor, haremos así una pausa y continuamos. Doctor, respecto a esto explicaba que, bueno, durante lo que es el uso de estos herbicidas, bueno, pueden partir o ser el origen de muchas enfermedades, desde alteraciones en el sistema nervioso hasta un cáncer que sabemos que, bueno, afecta a la persona, al consumidor de estos productos que son tratados con herbicidas que bueno, le dañan la salud y que, bueno, puede ser desde todo lo que consumimos, ¿no? Las frutas, verduras, todo esto que se necesitan de herbicidas para que puedan crecer, desarrollarse y que llegue a buen término el producto. Y que, bueno, son necesarios porque si los agricultores no utilizan herbicidas, bueno, caen estas plagas que ya nos mencionaba. Pero ¿cómo y a partir de dónde se da esta propuesta de instalar los sensores
para que pueda ser monitoreado la siembra o los productos. Vaya. Bueno, es una buena pregunta. Normalmente estos, digamos, sensores, entonces hay diferentes maneras para implementarlos. Entonces, se puede implementar mediante, por ejemplo, uso de estaciones meteorológicas, se puede implementar mediante microcontroladores, se puede implementar mediante drones. Entonces, para el objetivo de esos sensores, lo que están haciendo básicamente, están colectando o censando, digamos, datos de la concentración de las herbicidas que están usando en el cultivo. Entonces, básicamente es este. Entonces, por ejemplo, el caso más económico, y decirlo, podemos, digamos, implementar sensores dentro de un microcontrolador en el suelo mismo. Entonces, ese sensor entonces, va a colectar, a censar la información de la concentración de la herbicida que corresponde. Por ejemplo, la herbicida, por ejemplo, como el alazin, el gisaprim, el glifosato, esos son los 3 herbicidas que más he usado aquí en México. Y ahora recientemente dieron cuenta que tiene más daños, y como usted mencionó. Entonces, los sensores normalmente, digamos, se implementan en el cultivo. Y mediante las técnicas de Internet, la Internet de las cosas, entonces que todos están conectados, entonces esos sensores, entonces, mandan la información a una computadora donde tenemos nosotros el algoritmo que va a procesar todos esos datos. Y este algoritmo no es cualquier algoritmo, es un algoritmo que, digamos, piensa como más o menos como nosotros, ¿no? Por eso le llamamos la palabra inteligente. Es que nosotros cómo entendemos las cosas mediante entrenar y validar. Y decir, para aprendamos algo, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para aprender esto. Esto le llamamos, digamos, el aprendizaje o le llamamos el entrenamiento. Y luego validamos, digamos, el conocimiento. Entonces, lo mismo que está haciendo este algoritmo. Este algoritmo ha sido entrenado por estos tipos de herbicidas al respecto de cada cultivo, por supuesto. Entonces, cuando él recibe la información de los sensores, que ha sido esos sensores pueden ser conectados directamente en el cultivo, puede ser mediante una estación meteorológica, puede ser mediante un dron, también se puede ser mediante una satélite espacial también. También depende, digamos, depende de la inversión, pues. Pero el más básico, el más sencillo, si se puede instalarlo directamente, digamos, en el cultivo, en el suelo del cultivo. Doctor, sobre este estudio que usted realizó, fue enfocado con los datos a nivel mundial que mencionaba, pero también comentó sobre Ciudad del Carmen. Sabemos que, bueno, Ciudad del Carmen, aparte de lo que es la pesca, el petróleo, también en algunas comunidades se trabaja lo que es la agricultura. ¿Tuvo la oportunidad mediante este proyecto de visitar algunas zonas que nos pueda compartir? Bueno, honestamente no hicimos, digamos, el trabajo a campo. Lo que realizó un servidor es decir, los datos han sido realizados por otros investigadores que se encuentran en la Universidad Autónoma de Morelos. Entonces, ellos que realizaron, digamos, digamos, el trabajo en el campo. Entonces, ellos compartieron, digamos, la información con nosotros. Entonces, este es un buen comentario. Es un comentario interesante. ¿Por qué? Porque si podemos, digamos, aplicar este proyecto ahora aquí en Campeche, particularmente aquí en la Ciudad del Carmen, Isla Aguada, Escárcega, donde, digamos, Atasta, donde hay, digamos, más o menos actividades de cultivo. Entonces, reitero, los datos que ha sido usado en este proyecto fueron datos de investigadores de la Universidad Autónoma de Morelos. Ellos compartieron los datos con un servidor y mi tarea era de diseñar, digamos, el algoritmo para que sea un algoritmo que puede predecir y estimar la concentración de las herbicidas en el agua, tanto en el agua y tanto también en el cultivo. Sí, ¿qué es lo que sigue, doctor? Después de que usted ya realizó la investigación, ¿cuál es la línea que va a seguir desde el área que usted maneja? Bueno, entonces es una buena pregunta.
Es una buena pregunta al respecto de qué sigue, pues. Entonces, lo que sigue ahora, es decir, sigue como nosotros trabajamos con datos del estado de Morelos. Entonces, ahora lo que sigue es decir, tenemos que trabajar a campo aquí en Campeche, y porque damos cuenta que el algoritmo funciona con cualquier tipo de datos. También lo probamos el algoritmo con otros datos de Marruecos y funciona bien también. Y también lo probamos con otros datos de otros países y también funciona bien. Entonces, ahora podemos encontrar muchos datos compartidos en el Internet. Entonces, hicimos pruebas con este algoritmo. Entonces, ahora lo que sigue que en lugar de trabajar con datos de Morelos o con datos de otros países, entonces tenemos que, digamos, aquí en el estado de Campeche, tenemos que acercarnos a los agricultores y también acercarnos también a la secretaria también la secretaria de agropecuario, etcétera, que la secretaria está encargada del cultivo. Entonces, para que nos brindan un apoyo para que podamos hacer algunos experimentos en el campo donde implementar esos sensores, donde analizar las herbicidas que están usando y compartir la información. Y el objetivo es cuidar, digamos, la población, pues. Entonces, como usted mencionó, que es un problema, no se puede quitarlo luego, ¿no? Es un problema que tiene añales, en mundial, no es nada más aquí en México, mundial. Entonces, lo que se requiere un estudio así, digamos, de largo plazo, y va a tardar, digamos, más tiempo. Pero lo que me ha ocurrido ahora es realizar este proyecto aquí en el estado de Campeche y sacar datos reales del estado de Campeche y probar este algoritmo, o más bien, y usar este algoritmo para que pueda predecir, para que podamos nosotros aquí en Campeche podemos también estimar qué tanto las herbicidas que están usando, qué tanto está peligroso para la salud. Porque normalmente hay una concentración, digamos, de algunos tipos de herbicidas que si están debajo de la norma no son tan digamos, tan peligrosas. Pero cuando se pasa la norma, entonces el peligro se vuelve nada más una intoxicación. El caso, por ejemplo, más sencillo es el caso del arsénico. Entonces, todos sabemos que el arsénico es un tóxico, ¿no? Entonces, pero normalmente se vuelve tóxico cuando ya pasa, digamos, una concentración de la norma. Sin embargo, que el agua en general tiene una concentración del arsénico es de manera natural, pero la concentración, digamos, hablamos de parte por millón, miligramos por litro, ¿no? Entonces, está adecuada, ¿no? Según la norma del FAO y la norma de la Organización Mundial, digamos, de la Salud, de la Organización Mundial de la Agricultura. Entonces, en este caso, sí, entonces no hay ningún problema. Entonces, pero cuando se digamos, rebasa la norma, en este caso, tenemos que poner la alerta, ¿no? Digamos, alternativas o qué tratamiento o remedios tenemos que combinarlo con el cultivo para que la población, cuando consume no va a tener, digamos, consecuencias negativas con el tiempo. Por eso que ahora recientemente damos cuenta que muchos niños salen con cáncer, aunque sus padres no tienen nada de sus herencias de cáncer. Y también otros problemas también por ejemplo, problemas de salud, problemas inmunológicos, problemas de piel, problemas, por ejemplo, de estrés, problemas de alteración, digamos, de la mente, problemas mentales, cosas así. Entonces, todo esto también tiene entonces hay estudios que dieron cuenta que cuando estos herbicidas que se usan, que pasan una concentración fuera de la norma. Entonces, el objetivo es el problema, y ahí está más o menos claro, pero lo que nos falta, digamos, aplicarlo a una escala más larga en diferentes, por ejemplo, en diferentes zonas del país. Nos falta esta parte. Los datos reales que tenemos en general son muy pocos, en general. La gente que se dedica, por ejemplo, a ir al campo, entonces no son muchos. Entonces, hay diferentes restricciones, pues, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, no hay los recursos suficientes, ¿no? Para que puedes comprar esos sensores y comprar estos dispositivos y comprar todo esto. Entonces, esto es algo también, digamos, algo muchas veces
falta esos recursos, entonces no nos permite, digamos, ir al campo y realizar esos trabajos directamente. Entonces, esta es una parte. Otra parte también, se requiere también capacitar la gente, particularmente digamos, los ingenieros, digamos, los técnicos, digamos, en general la población en general, particularmente la gente que están trabajando en el cultivo, capacitarlos a usar esas herramientas para que ellos mismos en sus cultivos se pueden monitorear y controlar, digamos, la concentración de la herbicida para que no dejan la concentración de herbicida está fuera de rango de, digamos, de la intoxicación y se genera, digamos, un desastre, digamos, en la salud de la población. Muy bien, doctor. Muchas gracias por compartir ese proyecto, sobre todo por la investigación que sabemos que, bueno, no está centralizada en Ciudad del Carmen, pero sí en México y que, bueno, al menos ya se está dando este paso para evitar, pues, que los productos de la agricultura, los que consumimos, tenemos diario en la mesa, pues no estén contaminados y no propicien enfermedades que sabemos hoy en día son van avanzadas y cada día escuchamos que las cifras aumentan de niños o personas con cáncer o, como bien lo mencionaba, con otros problemas de salud. ¿Algo más que desee agregar, doctor? ¿Algo que se debe comentar? Ya vamos a ir cerrando esta entrevista. Bueno, entonces quiero además agregar al respecto de las herramientas que ha sido usado en este proyecto. Entonces, herramientas del aprendizaje automático, particularmente redes neuronales del tipo del feed-forward backpropagation y también red neuronal inversa. Y también usaron otros algoritmos de optimización, o lo llamamos de mejoramiento, particularmente algoritmo genético y algoritmo de enjambre de partículas. Entonces, estas herramientas son herramientas que pertenecen al campo de la inteligencia artificial. Entonces, y con estas herramientas nosotros podemos, digamos, hemos podido diseñar, digamos, estas herramientas y damos cuenta que esta herramienta lo validamos, lo probamos hasta que publicamos trabajos y también algunos tesistas también han sido también terminaron su tesis basado sobre trabajar sobre este proyecto. Y también aprovecho también a agradecer también a mi esposa también, que me apoya también en este proyecto también, porque nosotros queremos, intentamos a salir al campo, algo así, pero para plantarlo aquí, pero lamentablemente no se puede por diferentes razones, razón de los recursos no eran, digamos, suficientes y también hay problemas también, como se llama, del clima. De repente empezar a llover, etcétera, y otras cosas también. Cuando vino la pandemia también nos restringió, nos hizo una restricción seria que no hemos podido, digamos, acercarnos digamos, a las autoridades, a las dependencias más bien, a las dependencias que están encargados de estos, digamos, que están encargados a estos tipos de proyectos. Entonces esperamos, como se llama, que la pandemia se controla, ¿no?, con el tiempo y vamos digamos, a extender este proyecto más. Y en lugar a un proyecto, digamos, académico, lo queremos extenderlo para hacer un proyecto, digamos, de una escala, digamos, de alta escala para el beneficio de la población, de la comunidad de Campeche y de todo México y por lo tanto a todo el mundo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo y por la investigación que aporta mucho a nuestra comunidad, a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. UNACAD, Tecnociencia, la revista auditiva de divulgación científica que acerca la ciencia y tecnología a la sociedad con la voz de los expertos universitarios. Esto fue UNACAD, Tecnociencia. UNACAD.